Y Padre, nosotros ese día, Señor, oh mi Dios, levantamos, mi Dios, nuestra voz al cielo. Y oh Padre mío, a una decimos, cuán grande eres tú, Señor, Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Padre. ¿Cómo no adorar y glorificar tu nombre si eres digno de toda adoración? Eres digno, Padre, de ser exaltado. Y te plació, oh Padre Celestial, llamarnos, mi Dios, a ser parte de tu reino. Y traernos, Padre mío, a ti, oh mi Dios, y estar en tu presencia este día, aquí en tu casa, Señor, la cual pedimos, mi Dios, tú, Señor, bendigas nuestro tiempo y bendigas tu palabra, y en tu palabra nos hables, Padre Celestial, de una forma única, especial y verdadera. Gracias, Padre, glorifícate esta noche, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va de calor? Está bueno, ¿verdad? Está para cocinar pollos, así es de que no está ahorrando en electricidad, no está ahorrando en gas. Nomás lo sacamos, lo ponemos arriba del hood del carro y ahí en cuestión de media hora el pollo está cocinado, listo para comer. O sea, todo tiene su ventaja, ¿no? O sea, hay que mirar las cosas por el lado bueno, ¿no? Dicen que a los judíos si les das limones hacen limonada y la venden. Así es de que si nosotros, hermanos, nos dan calor, pues entonces vamos a utilizar la energía. ¿Qué les parece? Y si no, hablamos con Fernando y con la hermana Teresa que venden energía solar también, ¿no? Así es de que vamos a hacerles advertisement también. Bueno, hermanos, el día de hoy comenzamos un nuevo libro. Para mí, hermanos, es una emoción. ¿Por qué? Porque no hay nada como llevar una secuencia, ¿no? Llevar un sistema de enseñanza. Comenzamos hoy día el libro de Esdras en el capítulo 1, en el versículo 1, y seguimos hasta que lleguemos al último capítulo del libro, versículo por versículo. Y de esa manera, hermanos, enseñamos todo el consejo de Dios. No hay manera de desviarnos, no hay forma de que yo dé mi opinión, porque es la palabra de Dios la que habla y es la palabra de Dios la que nos exhorta. Así es de que si en algún momento por ahí sientes un pisotón en los callos, no pienses que soy yo, es el Señor, ¿ok? Si sientes un jalón de orejas, no soy yo, es el Señor. Así es de que no me eches la culpa a mí. Por ello, para mí es una bendición. Así es de que hoy vamos a trabajar en la introducción con la esperanza de también entrar en el capítulo 1. Vamos a ver cómo nos va para llegar ahí, pero igual, ustedes saben dónde llegamos, hasta ahí llegamos y al siguiente estudio lo continuamos, ¿no? Pero nunca nos quedamos o nunca apuramos la palabra. Siempre nos tomamos el tiempo para enseñar de una manera correcta y desarrollar el mensaje de tal forma que no se nos quede ni una jota ni una tilde, sino que todo el consejo de Dios sea traído para nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Amén. Así es de que el tema de hoy es el cumplimiento del tiempo. Es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. El cumplimiento del tiempo. Para comenzar, quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota. Y existe una planta conocida como bambú chino. No sé si lo habrán oído, ¿no? El bambú chino que enseña una gran lección sobre lo que es el tiempo, ¿no? Cuando se siembra la semilla, no sucede nada visible durante el primer año. Nada, absolutamente nada. El agricultor, por supuesto, la riega, la fertiliza y cuida de ella todos los días. El segundo año tampoco sucede nada, no se ve nada, no crece nada, no sale nada. Llega el tercer año y sigue sin aparecer nada, absolutamente nada. Llega el cuarto año y la tierra continúa igual. No pasa nada, absolutamente nada durante el cuarto año.
Muchos pensarían que la semilla murió o que el esfuerzo fue inútil, ¿no? Dirían, no valió la pena. ¿Para qué sembramos? Te dije que no sembrásemos bambú chino, ¿no? Y pensarías de esa manera. Pero durante esos 4 años, escucha bien, durante esos 4 años, la planta está desarrollando un sistema de raíces profundo y fuerte, invisible a los ojos, invisible al ojo humano. Entonces, en el 5.º año, escucha, en el 5.º año ocurre algo sorprendente. En apenas una semana, el bambú puede crecer más de 20 metros. En una semana puede crecer más de 20 metros de altura. Ahora la pregunta es, ¿creció en una semana o en 5 años? Ahí está la pregunta. ¿Creció en una semana o en 5 años? Y la respuesta es, creció en 5 años. Creció en 5 años. Los primeros años, Dios, por así decirlo, estaba formando ¿qué? Estaba formando lo que nadie podía ver. Luego, cuando llegó el tiempo, el crecimiento fue evidente para todo ojo humano. Increíble, ¿no? Ahora, aquí va la aplicación espiritual a eso. Así obra Dios en nosotros o con nosotros. Durante años puede parecer que nada sucede. Las oraciones parecen no tener respuesta. Las promesas parecen demorarse. Las circunstancias no cambian. O sea, nada cambia a nuestro alrededor. Pero entiende que Dios está obrando donde nuestros ojos no alcanzan a ver. Y es ahí donde tú y yo tenemos que entender que Dios no deja de obrar. Siempre está obrando. ¿Qué está haciendo? Nos está fortaleciendo nuestra fe, moldeando nuestro carácter y preparándonos para las circunstancias que vamos a enfrentar. Y cuando llega el crecimiento a su tiempo, absolutamente todo cambia. Todo cambia. Ahora, hermanos, eso fue exactamente lo que ocurrió con Esdras o en el libro de Esdras. Durante 70 años Israel estuvo en el cautiverio, estuvo en Babilonia. Parecía que Dios guardaba silencio, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo anunciado por Jeremías, Dios movió el corazón de Ciro y despertó a su pueblo para regresar ¿a dónde? Para regresar a la ciudad de Jerusalén. Ahora aquí hay una verdad central. Y es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque el reloj de Dios nunca se adelanta ni se atrasa. ¿Entendemos eso? El reloj de Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Cuando Él determinó un tiempo, ninguna fuerza humana puede detener el cumplimiento de su propósito. Nadie, absolutamente nadie puede retener el tiempo, ni mucho menos cambiar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son ¿qué? Perfectos. Son perfectos. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué no suceden las cosas ya? ¿Por qué, Señor, no envías a tu Hijo Jesús a buscar a su novia, a la iglesia? Señor, ¿no ves la maldad y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿No te das cuenta, Padre, que la maldad del hombre se multiplica todos los días? Creo que es hora, oh Señor, de que vengas por nosotros la iglesia y nos lleves al cielo. Pero tienes que entender que Dios tiene un tiempo o un día fijado para eso. Él no lo va a hacer antes porque tú le pidas, ni lo va a hacer después porque tú le pidas que lo atrase un poquito para que tu familiar, tu tío, tu tía se conviertan al Señor.
Ese va a ser el día, el tiempo en el cual el Señor lo ha determinado. Ahora, en el año 586 antes de Cristo, fue el año de más oprobio en la historia de los judíos, ya que fue en ese año que Nabucodonosor llevó a sus soldados a Babilonia, a Jerusalén, donde quemaron el templo, destruyeron la ciudad y llevaron miles de judíos al cautiverio. Fue un día, fue un año, fue un tiempo muy difícil para el pueblo judío. Por mucho tiempo, Jeremías había profetizado respecto a estos eventos y no habían hecho caso a él. Cuando eso estaba tomando lugar, el profeta Jeremías observaba desde una colina lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, y desde esa colina nos dice la Escritura que Jeremías lloraba, 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 lloraba y lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque durante casi 40 años había advertido a la gente del juicio que venía, que se arrepintieran y regresaran al Señor. Pero evidentemente, hermanos, como podemos ver, Jeremías es el único profeta en toda la Biblia, que no tuvo ni un solo convertido. Ni uno solo. Y predicó por 40 años. 40 años predicó acerca del juicio de Dios. 40 años predicó acerca de la misericordia de Dios. Por 40 años estuvo él ahí con ilustraciones de una y otra forma, hablando, enseñando y mostrando al pueblo que si no se arrepentían, Dios eventualmente iba a enviar a sus enemigos a Jerusalén, iba a destruir la ciudad, iba a destruir el templo y se los iba a llevar cautivos. Y no escucharon la voz de Dios. Daniel y Ezequiel también vivían en esos tiempos, ¿te das cuenta? Pero ya habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia durante una deportación anterior. O sea, hubieron 2 deportaciones en Judá, en Jerusalén. La primera vino Nabucodonosor, se llevó una parte de ellos y dejó otra parte en la ciudad de Jerusalén. Y les dijo a ellos, ok, sigan sembrando las tierras, sigan cultivando, sigan trabajando y mantengan el orden dentro de la ciudad. O sea, Dios les dijo a ellos, ok, te voy a enviar juicio, pero de a la misma vez te voy a dar una oportunidad para que te arrepientas y cambies de mente. Mas no hicieron caso. Y porque no hicieron caso, entonces Dios puso, ¿qué? Dicen, le puso la tapa a la botella y envió a ellos a Nabucodonosor una segunda vez. Y en esa segunda vez terminó con todo. Absolutamente con todo. Así es de que durante la primera deportación, Daniel y Ezequiel fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Si leemos el libro de Daniel, si leemos el libro de Ezequiel, vamos a aprender acerca de la vida de ellos en Babilonia. Recuerden, los libros, el libro de Daniel y el libro de Ezequiel no fueron escritos en Jerusalén, no fueron escritos en Judá, fueron escritos en Babilonia. Desde donde Dios, aún en el medio del cautiverio, habló a su pueblo, ministró a su pueblo y les dijo a su pueblo que había esperanza. Va a llegar el día en el cual Dios los iba a sacar de ese tiempo de esclavitud. Ahora, el ministerio de Ezequiel o el ministerio de Daniel primeramente fue, como podemos ver en el libro de Daniel, ministro, y llegó a alcanzar un poder político en el reino que terminó siendo el segundo del rey. O sea, Dios lo elevó a esa posición, una posición sumamente alta. El ministerio de Ezequiel no fue a los políticos, sino a ¿quién? A la gente, al pueblo de Dios, ¿te das cuenta? O sea, Dios tenía
tenía un representante en el ámbito político y tenía un representante en el pueblo de Dios. Tenía cubiertas las dos áreas. Con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de ministrar al pueblo y enseñar al pueblo que Dios, aún en el medio de la esclavitud, donde estaban ellos en Babilonia, estaba con ellos. Estaba en el medio de ellos. Por ello, Dios lo usó aquí a Ezequiel repetidamente y en repetidas ocasiones como un hombre que les ilustró a ellos la gracia y la misericordia de Dios, para que pudiesen entender, para que pudiesen asimilar que Dios en su infinita misericordia no los había abandonado, no los había dejado. Ahora entiende que Dios tenía un tiempo definido y el tiempo se tenía que cumplir. El día en el cual se llegase el cumplimiento del tiempo, en ese día era cuando Dios les iba nuevamente a mover el corazón a que regresaran nuevamente a su tierra, regresaran nuevamente a Judá, regresaran nuevamente a Jerusalén, a construirle templo al Dios de los cielos. Por ello, hermanos, que es importante para nosotros reconocer que cuando vemos que las cosas no se dan como creemos que se deban de dar, que cuando vamos pasando por dificultad en la vida, que las pruebas, las circunstancias, la dificultad se aumenta cada día más y no miramos la luz del día, todo lo que miramos es tinieblas, oscuridad, problemas, dificultades, pruebas, tribulaciones. Aún en el medio de todo esto, en el medio de esta oscuridad, Dios está con nosotros. Porque Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia? Hay dos razones. En primer lugar, porque despreciaron el amor de Dios, sirviendo continuamente a dioses falsos. Los ídolos que adoraban no eran más que simples imágenes que representaban una variedad de estilos de vida. Una variedad de estilos de vida. Por ejemplo, Astarot era la diosa de la sensualidad y la adoraban. Moloch, el dios de la prosperidad, y lo adoraban. Baal, el dios de la inteligencia, y lo adoraban. Mamoth, el dios del dinero, y lo adoraban. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios se absorbía más y más en estos estilos de vida. O sea, ellos que querían sensualidad, querían prosperidad, querían inteligencia, querían dinero. No les importaba Dios. Y desafortunadamente lo podemos traer a los días en los cuales estamos viviendo. Y es exactamente lo que la gente allá afuera busca el día de hoy. Desafortunadamente, la historia se repite a través de los tiempos. A través de los tiempos. Así es de que finalmente Dios, ¿qué? Dios envió, ¿a dónde? Los envió al centro de todas las religiones falsas. Los envió al corazón de Babilonia. Y durante su cautiverio de 70 años sucedió algo asombroso. Se consumieron a tal grado con los ídolos que a lo largo de toda la historia nunca más volvieron a caer víctimas de idolatría. Les pasó lo que me pasó a mí. Me dieron arroz hasta que detesté el arroz. Y no me gusta el arroz. Y así muchas veces, mucha gente le dan una cosa y hasta que lo llega a detestar, no lo puede tolerar. Cuando yo siento el olor del arroz, es el arroz que cocinan en México, que es el tomate y todo eso, me entra como que, apártate de mí, Satanás. No lo puedo tolerar, de verdad. No sé por qué. Pero bueno, a estos también les dieron tanta idolatría que finalmente les salía por los narices y le llegaron al punto en el cual la detestaron.
En el Nuevo Testamento hay una referencia a un individuo que seguía viviendo en un estado de inmoralidad. Pablo instruyó a la iglesia, escucha, a la iglesia de Corintio a entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo. Y ese pasaje lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Pablo les dice, hey, ¿cómo que este hombre está teniendo a la mujer de su padre? Eso es ilícito, eso no es moralmente correcto. Entonces dice, ok, para poder arreglar este asunto, dice, entréguenlo. ¿A quién? Entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo. Sea salvo. Y lo que Dios hizo, hermanos, escucha, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, o el objetivo no era la excomunión, sino la restauración. Para verlos de vuelta en una relación íntima y personal con Dios. O sea, Dios tuvo que dejarlos a ellos vivir la amargura, los tiempos de tribulación, los tiempos de prueba tan difíciles, para que al final del día ellos pudieran entender que aún a pesar de todo eso, Dios los seguía amando. Y Dios seguía teniendo planes específicos para sus vidas. Y es ahí donde podemos entender que la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, son infinitas. Bueno, te dije que te pregunté por qué el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia y te dije que hay dos razones. Bueno, esa es la que te acabo de explicar, la primera. La segunda es porque el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio, porque habían violado la ley de Dios. Habían violado la ley de Dios. Y eso, hermanos, es de acuerdo a Levíticos capítulo 25, versículo 4, donde cada 7 años, escucha, cada 7 años debían dejar descansar la tierra. Ellos no debían ni cultivarla ni podarla. Pero pensaron ellos, ¿sabes qué? Esto es una pérdida de tiempo y una pérdida de producción. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, optaron por continuar cultivando la tierra año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, hasta que finalmente dijo Dios, hey, basta, ya. ¿Por qué? Porque has desobedecido mi ley. Has desobedecido mi ley. Y porque desobedecieron la ley de Dios, entonces ahora Dios tenía que sacarlos a ellos de la tierra para dejar descansar la tierra. O sea, un año, cada 7 años la tierra tenía que quedar sin cultivarse. Ese año es el año que podemos decir es el año de la regeneración. Es el año en el cual la tierra nuevamente se regenera. O sea, el año en el cual la tierra descansa, agarra vitalidad y vuelve nuevamente a producir. Y ese ejemplo también está en nosotros. Porque Dios nos permite trabajar 6 días y descansar 1, ¿no? Es lo que Dios requiere de nosotros. Cuando tú no descansas, ese día que Dios te pide que descanses y trabajas los 7 días de la semana, los 365 días del año, y sigues trabajando todos los años, llega un momento en el cual tu cuerpo se cansa, se enferma y caes en cama. Y quedas encamado por un largo tiempo. Hasta que tu cuerpo nuevamente se regenera, hasta que tu cuerpo nuevamente se recupera y hasta que nuevamente vuelves a cobrar fuerzas para poderte levantar y seguir trabajando. Bueno, la tierra tiene ese mismo concepto. Y Dios se lo había dicho a los israelitas. En Levíticos capítulo 25, versículo 4, les dijo a ellos que cada 7 años tenían que dejar la tierra descansar un año. Descansar un año.
Ese año no la podían cultivar, no podían apodar árboles, no podían hacer nada. Tenían que dejarla descansar. Y ellos violaron la ley de Dios, y por violar la ley de Dios, entonces Dios, ¿qué fue lo que hizo? Los sacó de la tierra para poder dejar descansar la tierra. O sea, hay dos cosas por las cuales Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Sobre el reino del sur, que es el reino de Judá, sobre Jerusalén. Número 1, la idolatría. Número 2, violación de la ley de Dios. Esas dos cosas les llevó a ellos ¿a qué? Les llevó a ellos, ¿a dónde? Les llevó a ellos a ser sacados de la tierra donde ellos se habían establecido, la tierra que Dios les había dado a ellos. Así es de que esa es una de las razones por las cuales ellos fueron sacados de la tierra prometida. Libros contemporáneos que podemos ver que van a la par juntamente con el de Esdras es el de Nehemías. Y van de acuerdo, ¿por qué? Porque Nehemías se encarga de la reconstrucción de Jerusalén, o sea, de los muros. Y podemos mirar que Esdras se encarga del ámbito espiritual, o sea, del templo. Pero ambos juegan un papel muy importante en esta época. En los capítulos del 1 al 6 del libro de Esdras nos habla del personaje principal, que es Zorobabel, quien fue el líder del primer grupo que salió de Babilonia y que viajó más de 900 millas de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo que Dios le dijo a Ciro que construyese en la ciudad de Jerusalén. En la segunda parte del libro, hermanos, de Esdras, o sea, de los capítulos 7 al 10, el protagonista es el propio Esdras, quien dirigió el segundo grupo que fue a Jerusalén después del cumplimiento de los 70 años. Así es de que podemos ver que el libro está dividido en dos partes. La primera parte nos habla de Zorobabel, el cual regresó a Jerusalén con el fin y el propósito de comenzar la reconstrucción del templo. La segunda parte miramos a Esdras, que literalmente llega ahora a organizar todo el ámbito espiritual, hablar acerca de lo que ellos tenían que hacer para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, seguir la ley de Dios, para que Dios nuevamente volviese a bendecir a la nación. Dios nuevamente volviese a hacer cosas grandes y maravillosas en el medio del pueblo. Las divisiones que vamos a mirar en este libro, el libro de Esdras, hermanos, como te dije ya, está dividido en dos partes. La primera nos habla de la restauración del templo. La segunda parte se ocupa de la reformación de la gente. La reformación de la gente. ¿Por qué? Porque el templo era importante, pero era también muy importante asegurarse que la gente seguía lo establecido en la ley de Dios. Y cuando venían a Jerusalén, cuando venían al templo, servían a Dios conforme a la ley de Dios, no conforme a lo que ellos aprendieron en Babilonia. La división de los capítulos es de la siguiente manera. En el capítulo 1 vemos el edicto del rey de reconstruir el templo. En el capítulo 2 vemos las personas reclamar que su genealogía. En el capítulo 3 los vemos como establecen, o lo vemos como establecer la teología, o sea, la orden, cómo hablar con Dios, cómo comunicarte con Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios. Y en el capítulo 4 vamos a ver la difamación de los enemigos de Judá, o sea, de los enemigos del pueblo de Dios. Y en los capítulos 5 y 6 vamos a ver a Dios sostenerlos, no solamente con su mano poderosa, sino proféticamente,
Y en el capítulo 5, para ser más específico, nos habla acerca de la polémica de que ellos necesitaban agarrarse de las promesas de Dios para hacer la voluntad de Dios y entender el plan divino de Dios. Ahora quiero llamar tu atención a las ilustraciones del Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se ha dicho que cada principio del Nuevo Testamento, hermanos, nos lleva a una ilustración en el Antiguo Testamento. O sea, lo que miramos en el Nuevo Testamento lo podemos ilustrar en el Antiguo Testamento. O sea, la palabra de Dios nos da un principio en el Nuevo Testamento y lo podemos ilustrar en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que entendamos que todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios que Dios nos ha dejado, se apoya mutuamente. Lo que nos dice en el Nuevo Testamento nos lo ilustra en el Antiguo Testamento para que tengamos una imagen de lo que Dios nos está enseñando a nosotros. Ahora Pablo nos dice que somos ¿qué? Somos el templo de Dios, ¿no? En 1 Corintios 3, versículo 17. Pero antes de abrir las puertas de nuestro corazón a Jesús, nosotros como el templo de la antigüedad, estábamos ¿qué? Estábamos destruidos en ruinas. ¿Te das cuenta? Nosotros como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fuimos llevados cautivos por nuestros pecados. Por lo tanto, el templo de Dios estaba destruido hasta que vino Cristo Jesús y ¿lo qué? Lo reconstruyó. ¿Ves cómo podemos ilustrar el principio del Nuevo Testamento con lo que nos dice el Antiguo Testamento? O sea, lo podemos ilustrar de esa manera. Es por ello que es muy importante entender que nosotros, hermanos, no podemos solamente tener, digamos, el Nuevo Testamento y guiarnos y regirnos por él. No, necesitamos el Nuevo y el Antiguo Testamento para poder entender la mente y el corazón de Dios, el plan de Dios y todo lo que Dios ha trazado para nosotros, los hijos de Dios. Pero antes de la reconstrucción del templo, mientras estaban en Babilonia, ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos lo ilustra o nos lo enseña en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 137, de los versículos 1 al 9. Y fíjate lo que dice, lo que estaba pasando mientras ellos estaban en Babilonia. En el versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo? Dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Estaban ellos en Babilonia, estaban tristes. No solamente estaban tristes, ellos continuaban pensando en su tierra. Pensaban en Jerusalén, pensaban en sus
en sus campos, en sus casas. Todas estas cosas estaban en sus mentes. Y todas estas cosas los agobiaban a ellos. Y todas estas cosas les traían memorias. Todas estas cosas les llevaban a ellos a sentir ¿qué? A sentir pesadumbre, sentirse tristes. Y por ello es que podemos ver acá que dicen, ok, tú, rey de Babilonia, o tú, oh gran Babilonia, dice que nos trajiste cautivos a esta tierra. Dice, dichoso aquel que te pague a ti por lo que nos hiciste a nosotros. Por ello termina, dichoso el que tomar y estrellar tus niños contra la peña. Esa es la forma en la cual ellos se sentían mientras estaban, ¿dónde? Mientras estaban en Babilonia. Ahora todo cambia cuando Dios los regresa nuevamente. ¿A dónde? Los regresa a Jerusalén. Fíjate lo que dice el Salmo 126 de los versículos 1 al 6. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, y el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrán con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando regresaron a Jerusalén, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Ahora había risa en sus labios. Ahora había gozo en sus corazones. Ahora ellos decían, grandes cosas ha hecho Jehová. O sea, sacarnos a nosotros del cautiverio, liberarnos a nosotros de Babilonia. Oh, eso era para nosotros imposible, pero Dios lo ha hecho posible. Lo ha hecho posible. Ahora entiende que cuando tú y yo estábamos en cautiverio, o sea, estábamos bajo las garras del pecado y estábamos esclavizados por el pecado, también estábamos tristes. Pero llegó el momento en el cual vino Jesús, el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y nos liberó a nosotros, hermanos, y nos sacó del cautiverio y nos trajo a una nueva vida en Él, a la tierra prometida. Y ahora, hermanos, hay gozo en nuestros corazones, hay alegría en nuestras vidas, hay cántico en nuestros labios, hay salmo en nuestra mente continuamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado. El libro de Esdras, hermanos, comienza no solamente con el regreso de un pueblo, sino con el cumplimiento de una promesa. ¿Entiendes eso? Jerusalén había sido ¿qué? Destruida. El templo había sido quemado. Los utensilios de la casa de Dios habían sido llevados a Babilonia. Miles de judíos habían sido llevados cautivos. Humanamente, hermanos, parecía que todo había terminado. Todo había terminado. Pero Dios había establecido un tiempo. Un tiempo. Jeremías había profetizado que el cautiverio tendría una duración determinada. O sea, Dios les dijo a ellos, hey, este es el plan. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que yo voy a hacer. Para que cuando ocurra, o sea, cuando suceda, no les tome por sorpresa. Fíjate lo que nos dice Jeremías capítulo 25, de los versículos 11 al 12. Este es Jeremías hablando al pueblo, hablando a la nación de Israel antes del cautiverio. Dice, toda tierra, dice, será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho
Jehová. O sea, Dios les dice al pueblo de Israel, les habla claramente y les enseña, les dice a ellos, ustedes me han desobedecido. Yo soy santo y como soy santo tengo que cumplir mi palabra. Tengo que hacer lo que he dicho que voy a hacer. No puedo retroceder ni puedo cambiar de mente. ¿Por qué? Porque ustedes me han abandonado. Me han traicionado. Me han engañado. Me han dejado. Y ahora les voy a permitir a vuestros enemigos que vengan y los lleven cautivos. No solamente los lleven cautivos, sino que los torturen, los hagan pasar muchas tribulaciones por un lapso de 70 años. Pero al final de los 70 años yo voy a regresar y los voy a hacer regresar a su tierra. Ahora, Dios había puesto límite al cautiverio. Israel podía estar cautivo, pero la palabra de Dios no estaba cautiva. ¿Entiendes eso? Babilonia podía destruir Jerusalén, pero no podía destruir las promesas de Dios. Nabucodonosor podía quemar el templo, pero no podía quemar la palabra que había salido de la boca de Jehová. Y cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, comenzó ¿qué? Comenzó la restauración. Comenzó el tiempo de Dios. Comenzó el reloj de Dios a girar y a hacer lo que Dios había prometido hacer. Ahora quiero, hermanos, compartir con ustedes una verdad central. Y es muy importante y quiero que no pierdas este concepto. Cuando llega el tiempo determinado por Dios, escucha, Dios mueve reyes, cambia imperios, despierta corazones y abre caminos para cumplir ¿qué? Para cumplir su palabra, para cumplir su palabra. Por ello, entiende, el tiempo de Dios es perfecto y nada ni nadie lo detiene, nada ni nadie lo cambia. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros, la iglesia, ocupaos hasta que yo venga. Jesús nos dice en los evangelios que tenemos que estar ocupados en sus negocios. Tenemos que estar trabajando para su reino. Tenemos que hacer la voluntad de Dios hasta que Él venga. No nos podemos dormir en nuestros laureles. Tenemos que continuamente, hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia. Todos los días buscar el reino de Dios y su justicia, porque después nos dice la Escritura, todo viene por añadidura. Todo, absolutamente todo. Nada, absolutamente nada cambia. Ahora, acá es importante entender que el autor de todas estas cosas y el que está obrando en este asunto no es Ciro, no es Esdras, no es Nehemías, no es el pueblo de Dios, es Dios. Es Dios. Porque vamos a mirar en el capítulo 1, en el versículo 1, que dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Fue Dios el que despertó el espíritu de Ciro. En el versículo 2 nos dice que Jehová, el Dios de los cielos, dice, hablando Ciro, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha pedido que le construya casa en Jerusalén. Y en el versículo 5 encontramos, hermanos, que dice que Dios fue el que despertó, dice, despertó que el espíritu en el pueblo, o sea, fue el que puso en el corazón del pueblo regresar nuevamente a Jerusalén. Todo lo que vemos y vamos a mirar en el capítulo 1, iglesia, es en relación acerca
de la mano de Dios, obrando a favor del pueblo de Dios. Y es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque como te dije en la introducción, o sea, todavía estoy en la introducción, ¿verdad? Como te dije al principio, ¿no? Cuando te dije al principio que el bambú chino, agarras la semilla y lo pones bajo la tierra. Y cuando le echas agua y fertilizante, nada ocurre. Pasa otro año, le echas agua y fertilizante y nada ocurre. Pasa el tercer año, le echas agua y fertilizante y nada ocurre. Llega el cuarto año y tampoco nada ocurre hasta el quinto año. Y en el quinto año, en una semana te dije que el bambú crece 20 metros de altura. En una semana. Ahora déjame te pregunto algo. ¿Crees tú que si este bambú en el primer año creciese 20 metros de altura, sus raíces estuviesen profundas, suficientes como para aguantar el cuerpo de este bambú de tanta altura, de esa índole de altura? Imposible. ¿Por qué? Porque para poder, iglesia, para poder el bambú sostener el cuerpo, o sea, para poder la semilla o la raíz sostener el cuerpo del bambú, primeramente tiene que estar bien arraigada, tiene que estar bien profunda, para que entonces cuando venga el viento y el viento de para allá y para acá, el viento no vaya a tumbar al bambú. Bueno, Dios estaba trabajando en su pueblo, en el medio de la oposición. Dios estaba trabajando en su pueblo en medio de la tribulación. Dios estaba trabajando en su pueblo en el medio de la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios los estaba enraizando. Dios los estaba profundizando. Para ello usó a Daniel como jefe político, segundo del rey de Babilonia. Para ello usó a Ezequiel. ¿Para qué? Para alentar al pueblo, para ayudar al pueblo. ¿A qué? A fortalecerse. Ayudarles a ellos a entender que Dios sí había permitido la prueba a través de la cual estaban viviendo, estaban pasando. Dios había permitido las tribulaciones. Pero Dios estaba usando todas estas pruebas, todas estas tribulaciones para profundizarlos a ellos en la verdad, profundizarlos a ellos en la promesa de Dios, de que un día Dios regresaría por ellos, los sacaría de ahí y los regresaría nuevamente ¿a dónde? A Jerusalén. Y es ahí donde tú y yo, iglesia, tenemos que entender. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a agarrarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay duda que van a haber pruebas, van a venir pruebas. Pero cuando vengan las pruebas, iglesia, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Nos vamos a zarandear? ¿Nos vamos a caer? ¿Vamos a abandonar la carrera? ¿O vamos, hermanos, a qué? Como nos hemos profundizado en la verdad, como conocemos las promesas de Dios, como conocemos la verdad de Dios, nada de lo que vivamos, nada de lo que venga, nada de lo que pase en nuestra vida nos va a mover. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra confianza no está en las circunstancias, está en Dios. Porque es Dios quien tiene un plan perfecto para tu vida, tiene un plan perfecto para mi vida. Y es Dios el que me está preparando y nos está preparando ¿para qué? Para ese gran día en el cual Él, hermanos, nos ha de llevar a la tierra prometida. Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Si Él dice que hace, Él va a hacer. Él va a hacer. No cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo en el futuro. No cambia en lo absoluto. Va a seguir siendo Dios hoy y por los siglos de los siglos.
Por ello, para nosotros entender el libro de Esdras, entender el plan de Dios, lo que Dios había trazado y planeado para su pueblo, es importante. Porque para nosotros, como te dije, es una ilustración, es una imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Nuevo Testamento, de lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús, del hecho de que tú y yo éramos esclavos del pecado, el hecho de que tú y yo servíamos al pecado, el hecho de que tú y yo íbamos tras la sensualidad, tras la inteligencia, tras el dinero, tras todas estas cosas que al final del día lo único que eran dioses, los cuales nos alejaban de Dios, no nos acercaban a Dios. Y podemos ver que cuando Dios nos sacó de ese estilo de vida o de esa clase de vida, ahora nos ha traído con el fin y el propósito de prepararnos a nosotros para la eternidad. No somos de esta tierra, iglesia. Somos peregrinos. No nos podemos arraigar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que en él hay se queda. Nosotros nos vamos. Eventualmente nos dice en el libro de Pedro que el mundo va a ser disuelto. O sea, va a consumirlo el fuego completamente. Así es de que no importa qué casa compres, no importa qué carro manejes, no importa qué clase de trabajo tengas, no importa cuán grande sea tu cuenta de banco, nada de eso se va contigo a la eternidad. Nada de eso. Lo único que se va contigo a la eternidad, hermanos, es lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu corazón. Las pruebas que Dios permite en tu vida son para tu crecimiento, son para nuestro crecimiento, son para profundizarnos en la verdad, profundizarnos en las promesas de Dios. Eso es lo que Dios quiere y tiene para nosotros, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. Por ello, vamos a terminar aquí. Porque no quiero entrar en el capítulo y dejarlo a medias. Vamos a terminar en la pura introducción y luego regresamos la semana entrante, Dios mediante, al capítulo 1. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Porque en el cumplimiento del tiempo, Señor, Padre mío, justo en aquellos días, cuando, Padre mío, vagábamos por el mundo sin rumbo y sin dirección, y Padre mío, estábamos perdidos sin esperanza, tú, oh Padre mío, nos